This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Wrestling with spam calls, phishing emails, or annoying scam texts? It's happening because your private information is being sold across the web. PCmatic D-List offers a free exposure scan showing which data brokers and people search sites are selling your data. Then, with a basic upgrade, PCmatic D-List completes the opt-out process to get your private information delisted. Stop the annoyance and safeguard your private information now. Visit www.pcmatic.com today. ¿Quién fue realmente Elías, el profeta que desafió reyes, humilló a dioses falsos, ascendió al cielo en un carro de fuego y cuya sombra aún recorre la historia espiritual de la humanidad? ¿Qué secretos se esconden en su vida, sus milagros y su misterioso regreso anunciado en las profecías? Pocos conocen que su valentía no estaba exenta de dudas, que enfrentó la soledad y el agotamiento, o que, incluso después de su partida, su legado sigue impactando el destino espiritual del mundo. ¿Sabías que Elías no solo luchó contra la idolatría, sino que también tuvo un encuentro único con Dios en un susurro apacible que cambió su vida? ¿O que su relación con Eliseo marcó el inicio de una nueva era profética? En este video, vamos a desvelar los misterios más profundos de Elías, su lucha contra el reino corrupto de Jezabel, los milagros que transformaron vidas, su asombroso ascenso al cielo y el impacto eterno de su ministerio. Además, exploraremos cómo las profecías sobre su regreso conectan su historia con los últimos días y la promesa de la redención final. Quédate con nosotros, porque al final descubrirás no solo el poder de este profeta, sino también las lecciones de valentía, fe y restauración que pueden cambiar tu vida hoy. Los secretos de Elías no son solo historia, son una llamada divina para esta generación. ¿Estás listo para conocer al profeta que desafió la oscuridad y dejó una huella eterna? Te prometemos que lo que descubrirás te sorprenderá. El profeta Elías aparece en un periodo de profunda decadencia espiritual en la historia de Israel. Para comprender la relevancia de su misión y el impacto de su ministerio, es esencial explorar el contexto político, social y religioso en el que vivió. Este trasfondo arroja luz sobre la magnitud de los desafíos que enfrentó y la valentía requerida para cumplir con el llamado de Dios. El ministerio de Elías tuvo lugar durante el reinado de Acab, uno de los monarcas más impíos que gobernaron el reino del norte de Israel. En Primera de Reyes capítulo 16, versículos del 29 al 33, se describe a Acab como un rey que superó a todos sus predecesores en maldad. Este periodo histórico estuvo marcado por un alejamiento sistemático de la adoración al Dios de Israel. En su lugar, los israelitas adoptaron prácticas idolátricas que incluían rituales en honor a Baal, un dios cananeo asociado con la fertilidad, las lluvias y las cosechas. La idolatría no solo fue tolerada, sino promovida activamente por la élite gobernante. Acab construyó un templo y un altar dedicados a Baal en Samaria, la capital del reino. Estas acciones no solo desafiaron las leyes mosaicas, sino que también simbolizaron una traición flagrante al pacto entre Dios y su pueblo. Este entorno de apostasía generalizada no solo era una amenaza espiritual, sino también un golpe a la identidad de Israel como nación elegida por Dios. La introducción de estas prácticas también trajo consigo una corrupción moral desenfrenada, lo que llevó a una sociedad que se alejaba cada vez más de los principios divinos. Elías se levantó en medio de este caos espiritual como un profeta solitario,
enfrentándose a un rey que no solo ignoraba las advertencias divinas, sino que también despreciaba abiertamente la autoridad de Yahvé. Este contexto subraya la valentía requerida para que Elías proclamara su mensaje en una época de tal resistencia y oposición. El reinado de Acab no puede comprenderse plenamente sin examinar el papel de Jezabel, su esposa. Jezabel, hija del rey Baal de los Sidonios, era una ferviente seguidora de Baal y Aserá, los principales dioses de Fenicia. Al casarse con Acab, Jezabel no solo trajo consigo sus creencias paganas, sino que también las impuso agresivamente sobre el reino de Israel. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 4, relata cómo Jezabel no solo promovió la adoración de Baal, sino que también ordenó la persecución sistemática de los profetas de Dios. Sus acciones llevaron al asesinato de muchos siervos fieles de Yahvé, lo que dejó a Israel en un estado de crisis espiritual. Jezabel utilizó su posición de poder para influir en las decisiones políticas y religiosas de Acab, consolidando el culto a Baal como la religión oficial del reino. No se trataba simplemente de una reina que compartía sus creencias con su esposo, sino de una mujer que lideraba una cruzada ideológica para erradicar la adoración al Dios de Israel. Esto creó un entorno donde ser fiel a Yahvé no solo era difícil, sino mortalmente peligroso. Jezabel representa un símbolo de la oposición espiritual y de la lucha constante entre la verdad de Dios y las tinieblas de la idolatría. Elías, en este contexto, no solo tuvo que enfrentarse al poder político de Acab, sino también a la implacable campaña de Jezabel por destruir todo vestigio de fidelidad al Dios verdadero. La valentía de Elías al desafiar a una figura tan poderosa y determinada no puede subestimarse. Cada acto de Elías era una declaración de resistencia contra un sistema diseñado para silenciarlo y destruir todo lo que representaba. Elías aparece por primera vez en la narrativa bíblica con un impacto directo e inconfundible. Sin una introducción previa, su llegada se describe en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1, donde se enfrenta al rey Acab con un mensaje contundente: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Esta declaración no solo desafió la autoridad de Acab, sino también el poder de Baal, a quien se consideraba responsable de controlar las lluvias y las cosechas. La sequía anunciada por Elías no fue simplemente un fenómeno natural, sino una intervención divina destinada a mostrar la impotencia de los dioses paganos frente al poder del Dios de Israel. Este acto no solo tuvo consecuencias espirituales, sino también económicas y sociales, ya que el reino de Israel dependía en gran medida de las lluvias para su agricultura. Al declarar esta sequía, Elías se convirtió en el portavoz de un juicio divino que desafiaba directamente las creencias predominantes y exponía la falsedad de la idolatría. El ministerio de Elías estuvo marcado por un fervor inquebrantable y un celo absoluto por la verdad de Dios. Su vida fue una constante confrontación con el pecado y la corrupción, no solo a nivel político, sino también en la vida cotidiana de Israel. Elías no solo habló en contra de la idolatría, sino que también llamó al arrepentimiento, recordando al pueblo su pacto con Yahvé y la necesidad de volver a él. Elías no buscó popularidad ni privilegios. Su mensaje era impopular, y su postura lo convirtió en un objetivo tanto del gobierno como de la sociedad que prefería ignorar las demandas de Dios. A pesar de la oposición, Elías se mantuvo firme en su llamado, demostrando que su fidelidad no dependía de las circunstancias, sino de su absoluta confianza en el poder y la justicia de Yahvé. El carácter de Elías es una de las facetas más fascinantes de su historia.
Su vida no solo fue un despliegue de milagros y valentía, sino también un reflejo de los desafíos emocionales y espirituales que enfrentan los siervos de Dios. Aunque a menudo se le ve como un profeta poderoso e inquebrantable, su humanidad también se hace evidente en los momentos de duda, miedo y agotamiento. Esta unidad explora las diferentes dimensiones de su carácter, destacando cómo su pasión, sus luchas internas y su fe moldearon su misión. Elías no era un hombre ordinario. Desde el momento en que apareció en la narrativa bíblica, mostró una determinación y valentía excepcionales. En una época en que la idolatría y la corrupción estaban profundamente arraigadas en el reino de Israel, Elías se levantó como una voz solitaria que proclamaba la verdad de Dios sin temor a las consecuencias. Un ejemplo notable de su coraje se encuentra en Primera de Reyes capítulo 18, versículos del 17 al 19, donde Elías confronta directamente al rey Acab, acusándolo de ser la causa de los problemas de Israel debido a su idolatría. Esta acusación no solo era peligrosa desde el punto de vista político, sino que también desafiaba la autoridad religiosa impuesta por Jezabel. Elías, sin embargo, no vaciló en declarar que la sequía que devastaba al reino era un juicio de Dios por su desobediencia. Elías también mostró su valentía en el Monte Carmelo, donde enfrentó a 450 profetas de Baal en un desafío público para demostrar quién era el verdadero Dios. Primera de Reyes capítulo 18, versículos del 20 al 40. Este acto no fue solo una demostración de fe, sino también una declaración de guerra espiritual en un momento en que la nación estaba dividida entre la adoración a Baal y la fidelidad a Yahvé. La pasión de Elías por la gloria de Dios lo llevó a arriesgar su vida para restaurar la verdad entre el pueblo de Israel. Aunque Elías fue un hombre de gran coraje, también experimentó emociones intensas que reflejan su humanidad. Uno de los momentos más reveladores de su vulnerabilidad ocurrió después de su triunfo en el Monte Carmelo. A pesar de haber demostrado el poder de Dios frente a toda la nación, Elías cayó en un estado de miedo y desesperación cuando Jezabel amenazó con matarlo. Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 1 al 4. Este episodio muestra a un Elías diferente, un hombre exhausto, aterrorizado y abatido, que huye al desierto y pide a Dios que le quite la vida. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4. Estas palabras reflejan un profundo cansancio emocional y espiritual, común entre quienes llevan grandes responsabilidades espirituales. A pesar de su valentía, Elías no era inmune al desánimo ni al agotamiento. Este momento de crisis también revela la relación íntima que Elías tenía con Dios. En lugar de ocultar su dolor o pretender que todo estaba bien, Elías derramó su corazón ante el Señor, mostrando que incluso los siervos más valientes necesitan el consuelo divino en sus momentos de debilidad. Elías vivió en una tensión constante entre su fervor por la justicia divina y su sentimiento de aislamiento. Uno de los aspectos más llamativos de su carácter fue su percepción de soledad en la misión que Dios le había encomendado. You do it all, so why not get all the electrolytes? Hydrate better than water with new Gatorade Lower Sugar. Now with no artificial flavors, sweeteners, or colors, and 75% less sugar than regular Gatorade. New to the fridge, all the Gatorade electrolytes you love. Gatorade Lower Sugar. Is it in you? Now available nationwide. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed-sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see.
According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10, Elías dice: He tenido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas con la espada, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Estas palabras muestran cómo Elías veía su papel como único defensor de la verdad en un mundo hostil. Aunque su percepción no era del todo precisa, Dios le reveló más tarde que aún quedaban 7,000 en Israel que no se habían inclinado ante Baal. Este sentimiento de soledad era real para él. Refleja el costo emocional de ser un profeta en una época de tanta oposición. El conflicto interno de Elías no solo lo hizo vulnerable, sino que también lo acercó a Dios. En sus momentos más oscuros, aprendió a depender completamente del Señor, quien lo fortaleció y renovó su propósito. A través de estas luchas, Elías se convirtió en un ejemplo de cómo incluso los siervos de Dios más dedicados pueden experimentar dudas y temores, pero también pueden encontrar consuelo y dirección en su presencia. El contraste en la vida de Elías, entre los momentos de gran fe y los de desesperación, muestra la complejidad de su carácter. Por un lado, era un hombre que desafiaba a los reyes y llamaba fuego del cielo con una confianza inquebrantable en Dios. Por otro lado, era alguien que huía al desierto, convencido de que su misión había fracasado. Esta dualidad no solo hace que Elías sea más humano, sino que también lo convierte en un modelo para todos los creyentes que enfrentan desafíos en su caminar con Dios. Dios no ignoró las luchas de Elías. En su momento de mayor desesperación, cuando estaba solo en el desierto, Dios envió un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 5 al 7. Este gesto no solo muestra la compasión divina, sino también la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu en tiempos de agotamiento. A través de este encuentro, aprendemos que Dios no abandona a sus siervos, incluso cuando se sienten más débiles. Elías, conocido por su celo y pasión por la justicia divina, dejó una huella indeleble en la historia de Israel a través de actos milagrosos que demostraron la soberanía de Dios. Entre todos sus logros, su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo es uno de los episodios más espectaculares y trascendentes de su ministerio. Este evento no solo marcó un punto de inflexión en la relación de Israel con Dios, sino que también reveló el profundo compromiso de Elías con su misión y su inquebrantable fe en el Señor. El Monte Carmelo se convirtió en el escenario de una confrontación épica entre el Dios de Israel y los falsos dioses representados por los profetas de Baal. En Primera de Reyes capítulo 18, versículos del 17 al 19, Elías desafió al rey Acab y a los 450 profetas de Baal a una prueba pública para demostrar quién era el verdadero Dios. Esta confrontación no fue un acto impulsivo, sino una estrategia cuidadosamente diseñada para revelar la impotencia de Baal y restaurar la fe del pueblo en Yahvé. Elías ordenó que se prepararan 2 altares, uno para Baal y otro para el Señor. Cada altar debía tener un sacrificio, pero ninguno sería encendido con fuego humano. El desafío era simple: el Dios que respondiera enviando fuego del cielo sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal clamaron durante todo el día, gritando y lacerándose en un intento desesperado por invocar a su Dios. Sin embargo, no hubo respuesta. Este silencio no solo evidenció la falsedad de Baal,
sino que también aumentó la tensión en el evento, preparando el terreno para el acto de fe de Elías. Cuando llegó el turno de Elías, no solo se limitó a orar, sino que amplió el desafío. En Primera de Reyes capítulo 18, versículos del 30 al 35, Elías reconstruyó el altar del Señor, colocó el sacrificio y, para aumentar la dificultad, ordenó que se derramara agua sobre el altar hasta que estuviera completamente empapado. Este acto enfatizó que la intervención divina sería incuestionable y eliminaría cualquier posibilidad de fraude humano. El momento culminante del evento ocurrió cuando Elías oró al Señor con una sencilla pero poderosa súplica: «Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú estás haciendo volver sus corazones a ti». Primera de Reyes capítulo 18, versículo 37. La respuesta fue inmediata: fuego descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras, el polvo e incluso el agua que rodeaba el altar. Este acto no fue solo un despliegue de poder sobrenatural, sino una declaración de la supremacía de Yahvé sobre todos los dioses falsos. La quema del sacrificio y el altar simbolizó la pureza y el juicio de Dios, mientras que la respuesta inmediata validó a Elías como su verdadero profeta. En un tiempo de apostasía y duda, este milagro reavivó la fe del pueblo, recordándoles que Yahvé no solo era un Dios poderoso, sino también un Dios cercano que deseaba restaurar su relación con ellos. La reacción del pueblo fue inmediata. En Primera de Reyes capítulo 18, versículo 39, se relata que al presenciar el fuego divino, el pueblo cayó sobre su rostro y exclamó: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Este reconocimiento colectivo marcó un momento de arrepentimiento y renovación espiritual, aunque sería temporal en muchos casos. Sin embargo, el evento dejó claro que el Señor era el único Dios verdadero, reafirmando su pacto con Israel. La confrontación en el Monte Carmelo no solo fue un milagro espectacular, sino también un llamado al arrepentimiento y a la renovación del pacto entre Dios e Israel. Elías no se conformó con demostrar la impotencia de Baal, también tomó medidas decisivas para erradicar la influencia de la idolatría. Ordenó la captura y ejecución de los profetas de Baal, lo que simbolizó la purificación espiritual de la nación. Sin embargo, este evento no solo tuvo un impacto inmediato, sino también un efecto a largo plazo en la historia espiritual de Israel. Aunque muchos israelitas regresaron temporalmente a Dios, el problema de la idolatría persistió en generaciones posteriores. La obra de Elías en el Monte Carmelo, aunque impresionante, era solo un paso en la lucha continua por la fidelidad del pueblo a Yahvé. Este evento subraya que, aunque los milagros pueden captar la atención y provocar arrepentimiento momentáneo, la transformación duradera requiere un compromiso constante con Dios. Además, el Monte Carmelo se convirtió en un símbolo de la supremacía divina y del poder de la fe. Para las generaciones posteriores, este lugar y el evento asociado con él sirvieron como un recordatorio del llamado de Dios a la fidelidad, incluso en tiempos de prueba y tentación. Para Elías, el Monte Carmelo no solo representó una victoria espiritual, sino también un punto de agotamiento personal. Aunque su fe fue recompensada con una manifestación espectacular de la gloria de Dios, el costo emocional y físico de liderar este enfrentamiento fue inmenso. Pocos días después, Elías huiría al desierto, temeroso por su vida debido a las amenazas de Jezabel. Esto muestra que incluso los momentos de mayor triunfo pueden ir acompañados de desafíos personales y espirituales.
La experiencia en el Monte Carmelo también destacó la naturaleza solitaria del ministerio de Elías. Aunque el pueblo respondió inicialmente con arrepentimiento, Elías continuó enfrentando oposición y persecución, lo que profundizó su sensación de aislamiento. Sin embargo, su victoria en el Monte Carmelo dejó una marca imborrable en la historia de Israel y demostró que Dios es fiel para respaldar a quienes confían en Él. El ministerio de Elías estuvo definido por su lucha constante contra la apostasía que había corroído la vida espiritual de Israel. Este periodo de decadencia no fue solo una desviación temporal, sino una profunda rebelión contra el pacto de Yahvé, en el que el pueblo había jurado lealtad a Dios como su único Señor. En este contexto, Elías se destacó como un defensor solitario de la verdad divina, enfrentándose a la idolatría, la corrupción política y la indiferencia espiritual de su tiempo. La idolatría hacia Baal no era un simple culto marginal, sino una práctica profundamente enraizada que contaba con el respaldo del liderazgo político y religioso de Israel. Baal era considerado el dios de la fertilidad y las lluvias, dos aspectos esenciales para una sociedad agrícola como la de Israel. Sin embargo, esta adoración implicaba prácticas que contradecían abiertamente las leyes dadas por Dios, incluyendo rituales inmorales y sacrificios humanos. En Primera de Reyes capítulo 16, versículo 33, se menciona cómo Acab construyó un altar para Baal en Samaria, convirtiendo la adoración a este dios en una práctica oficial del reino. Esto no solo violaba el primer mandamiento de la ley mosaica, Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino que también alejaba al pueblo de su identidad como nación elegida por Dios. Elías, como profeta, asumió la misión de confrontar esta apostasía en todas sus formas. Su ministerio no se limitó a proclamar juicios divinos, sino que también incluyó actos simbólicos y milagrosos destinados a revelar la impotencia de Baal y la supremacía de Yahvé. Por ejemplo, la sequía anunciada por Elías, Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1, fue un juicio directo contra Baal, demostrando que solo el Dios de Israel tenía control sobre la lluvia y las cosechas. La batalla contra Baal no fue simplemente un conflicto religioso, fue una guerra espiritual por el alma de Israel. Enfrentar esta idolatría requería no solo valentía, sino también una confianza inquebrantable en el poder de Dios, ya que la influencia de Baal estaba profundamente arraigada en la cultura y la política de la época. Elías no solo luchó contra una nación corrompida por la idolatría, sino también contra un sistema político que promovía activamente esta rebelión contra Dios. El rey Acab y la reina Jezabel no eran simplemente líderes pasivos, eran participantes activos en la promoción de Baal y en la persecución de los fieles a Yahvé. En Primera de Reyes capítulo 18, versículo 4, se nos informa que Jezabel mandó matar a los profetas del Señor, lo que obligó a muchos a esconderse para sobrevivir. A pesar de esta amenaza constante, Elías no retrocedió en su misión. Su valentía al enfrentarse a Acab y Jezabel no era producto de un carácter temerario, sino de una profunda convicción de que estaba cumpliendo el mandato divino. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 18, donde Elías acusa directamente a Acab de ser el causante de los problemas de Israel debido a su abandono de los mandamientos de Dios. Elías entendió que su llamado no era agradar a los hombres ni buscar seguridad personal, sino ser un instrumento de Dios para confrontar el pecado y guiar al pueblo de regreso al Señor.
Su disposición para enfrentarse al poder político de su tiempo, incluso a costa de su propia vida, demuestra un nivel de compromiso y valentía que solo puede provenir de una fe profunda. Uno de los aspectos más conmovedores del ministerio de Elías fue su experiencia de soledad. Aunque su misión estaba respaldada por el poder de Dios, Elías a menudo se sintió aislado y abrumado por la magnitud de su tarea. Este sentimiento de soledad es evidente en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10, donde Elías exclama: «Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». El aislamiento de Elías no solo fue físico, al ser perseguido y obligado a esconderse, sino también emocional y espiritual. La percepción de que era el único fiel en medio de una nación corrupta le provocó un profundo desaliento. Este sentimiento alcanzó su punto más bajo después de la confrontación en el Monte Carmelo, cuando Jezabel amenazó con matarlo. A pesar de haber presenciado una victoria milagrosa, Elías huyó al desierto, donde pidió a Dios que le quitara la vida. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4. Sin embargo, incluso en su soledad, Dios no abandonó a Elías. En el desierto, el Señor envió un ángel para alimentarlo y fortalecerlo, recordándole que su misión aún no había terminado. Más adelante, en el monte Horeb, Dios reveló a Elías que no estaba solo, ya que había 7,000 en Israel que no se habían inclinado ante Baal. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 18. Este encuentro no solo restauró la confianza de Elías, sino que también reafirmó que la obra de Dios nunca depende de un solo individuo, por importante que sea su papel. Elías entendió que la lucha contra la apostasía no era una batalla que pudiera ganar por sí solo ni en un momento específico. La idolatría y la corrupción en Israel eran síntomas de un problema espiritual más profundo, el alejamiento del pueblo de su pacto con Dios. El ministerio de Elías fue un esfuerzo continuo por llamar al arrepentimiento y recordar a Israel su identidad como pueblo elegido. Aunque enfrentó una oposición abrumadora, Elías nunca comprometió su mensaje. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Su vida refleja la realidad de que ser fiel a Dios a menudo significa ir contra la corriente, soportar la incomprensión e incluso enfrentar el rechazo y la persecución. Sin embargo, Elías también demuestra que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios provee fuerza, dirección y compañía para quienes confían en Él. El ministerio de Elías estuvo marcado por eventos milagrosos que demostraron la soberanía y el poder de Dios. Estos milagros no fueron actos de magia ni eventos fortuitos, sino intervenciones divinas diseñadas para revelar la autoridad de Yahvé, sustentar al profeta y fortalecer la fe del pueblo de Israel. Cada milagro en la vida de Elías está cargado de significado espiritual y ofrece lecciones profundas sobre la provisión, el cuidado y el poder de Dios. Uno de los milagros más significativos en el ministerio de Elías tuvo lugar en la ciudad de Sarepta, en Sidón, un territorio que, irónicamente, estaba bajo la influencia de Baal. En Primera de Reyes capítulo 17, versículos del 8 al 16, Dios envió a Elías a refugiarse en casa de una viuda durante la sequía que él mismo había anunciado como juicio divino. Este milagro no solo proveyó sustento para el profeta, sino que también subrayó la provisión de Dios en medio de la escasez.
Cuando Elías llegó a Sarepta, encontró a una viuda recogiendo leña. Le pidió agua y pan, pero ella respondió que apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficientes para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. A pesar de sus circunstancias desesperadas, Elías le dijo: «No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta de pan y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo». Primera de Reyes capítulo 17, versículo 13. La promesa del profeta era que, si obedecía, el aceite y la harina no se acabarían hasta que volviera a llover. La viuda obedeció, y, tal como Elías había dicho, la provisión milagrosa continuó durante todo el tiempo de la sequía. Este evento demuestra que la obediencia a Dios, incluso en medio de la incertidumbre, abre la puerta a su provisión sobrenatural. También es significativo que este milagro ocurriera en un territorio extranjero, mostrando que el poder de Yahvé no estaba limitado por fronteras políticas ni culturales. El segundo milagro ocurrido en Sarepta fue aún más impactante y profundamente personal. En Primera de Reyes capítulo 17, versículos del 17 al 24, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y murió. En su angustia, la viuda cuestionó a Elías, preguntando si su presencia en su hogar había traído el juicio de Dios sobre ella. Elías respondió tomando al niño y llevándolo a la habitación superior donde se hospedaba. Allí clamó al Señor con fervor, diciendo: «Señor mi Dios, ¿también has traído calamidad sobre esta viuda con la que estoy hospedado, haciendo que muera su hijo?» Primera de Reyes capítulo 17, versículo 20. Luego se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces, orando para que Dios devolviera su vida. La respuesta de Dios fue inmediata. El niño volvió a la vida, y Elías lo devolvió a su madre. Este milagro no solo reafirmó la autoridad de Elías como profeta, sino que también reveló el poder de Dios sobre la vida y la muerte, algo que ni Baal ni ningún otro dios pagano podía igualar. Para la viuda, esta experiencia transformó su fe. Declaró: «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Primera de Reyes capítulo 17, versículo 24. Este milagro subraya la compasión de Dios por los vulnerables y marginados, recordándonos que Él no solo actúa en grandes eventos nacionales, sino también en las vidas individuales de aquellos que confían en Él. Otro milagro notable en la vida de Elías ocurrió durante su tiempo de huida de la persecución de Jezabel. En Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 4 al 8, Elías, agotado física y emocionalmente, se refugió en el desierto y pidió a Dios que le quitara la vida. Este momento revela la humanidad del profeta, quien, a pesar de su valentía, estaba abrumado por el peso de su misión. En lugar de reprenderlo, Dios respondió con cuidado y provisión. Un ángel se le apareció y le ofreció pan cocido sobre piedras calientes y una jarra de agua. Luego, el ángel le dijo: «Levántate y come, porque el viaje es demasiado largo para ti». Primera de Reyes capítulo 19, versículo 7. Elías comió y bebió, y con la fuerza de ese alimento, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Este milagro no solo mostró la fidelidad de Dios para sostener a sus siervos en momentos de necesidad, sino que también destacó la importancia del cuidado físico en medio de desafíos espirituales. Dios entendió el agotamiento de Elías y proveyó lo necesario para restaurarlo, recordándonos que el Señor se preocupa tanto por nuestras necesidades físicas como por nuestras espirituales.
La vida de Elías no solo estuvo marcada por grandes milagros y actos de valentía, sino también por una profunda humildad y una obediencia inquebrantable a Dios. Estas cualidades no fueron meramente características de su personalidad, sino una respuesta deliberada a su llamado como profeta. La humildad y la obediencia de Elías no solo definieron su relación con Dios, sino que también lo prepararon para enfrentar los desafíos más difíciles de su misión. Desde su primera aparición en la narrativa bíblica, Elías demostró una disposición absoluta para obedecer a Dios, incluso en circunstancias adversas. En Primera de Reyes capítulo 17, versículos del 2 al 5, después de anunciar la sequía al rey Acab, Dios le ordenó que se retirara al arroyo de Kerit, donde sería alimentado por cuervos. Esta instrucción, aunque poco convencional, fue recibida sin objeción alguna. Elías confió plenamente en la provisión de Dios y, como resultado, experimentó la fidelidad divina de manera tangible mientras los cuervos le llevaban pan y carne. Este acto inicial de obediencia sentó las bases para el resto del ministerio de Elías. Al estar dispuesto a seguir las instrucciones de Dios sin cuestionar, Elías demostró que su confianza en el Señor era más fuerte que cualquier incertidumbre o lógica humana. Su ejemplo nos enseña que la verdadera obediencia no depende de comprender completamente el plan de Dios, sino de confiar en su sabiduría y dirección. Uno de los momentos más significativos de la relación entre Elías y Dios ocurrió cuando el profeta, exhausto y perseguido, buscó refugio en el desierto. En Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 9 al 13, después de su victoria en el monte Carmelo y la amenaza de muerte por parte de Jezabel, Elías huyó al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Allí tuvo una experiencia profundamente transformadora. En el desierto, Elías fue confrontado no solo por su cansancio físico, sino también por su agotamiento emocional y espiritual. Al llegar al monte Horeb, se escondió en una cueva y expresó su frustración y desánimo a Dios. He tenido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas con la espada, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10. En respuesta, Dios le pidió que saliera de la cueva y presenciara su presencia. Primero, Elías experimentó un viento fuerte, luego un terremoto y después un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de estos fenómenos. Finalmente, escuchó un silencio suave o un susurro apacible. Este encuentro enseñó a Elías que la voz de Dios no siempre se manifiesta en eventos espectaculares, sino que a menudo se revela en la quietud y la intimidad de una relación personal. El refugio en el desierto no solo fue un lugar de descanso para Elías, sino también un tiempo de renovación espiritual. Allí aprendió que su misión no dependía de su propia fuerza o éxito visible, sino de la fidelidad continua a Dios. Este momento marcó un cambio en su perspectiva, dándole una comprensión más profunda de cómo Dios opera en medio de las adversidades. La soledad que experimentó Elías en el desierto no fue solo un resultado de su huida, sino una etapa necesaria en su preparación espiritual. En la Biblia, el desierto a menudo simboliza un lugar de encuentro con Dios, donde las distracciones del mundo quedan atrás y el corazón es confrontado con la realidad divina. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy! Champion of hurling grass and pollen everywhere! And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And
The winner by knockout is Saturday. Saturday, bring it on. Para Elías, esta soledad fue un tiempo de reflexión y redirección. Dios utilizó este periodo para recordarle que no estaba solo, sino que formaba parte de un plan mayor. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 18, Dios le reveló que aún quedaban 7,000 personas en Israel que no se habían inclinado ante Baal ni lo habían adorado. Este detalle no solo alivió la sensación de aislamiento de Elías, sino que también reforzó su propósito al mostrarle que su labor como profeta no era en vano. La soledad también permitió a Elías escuchar la voz de Dios de una manera más clara. Al apartarse de la actividad frenética de su ministerio, pudo recibir nuevas instrucciones y renovar su compromiso con la misión divina. Este tiempo en el desierto nos recuerda que incluso los momentos de aparente inactividad o aislamiento pueden ser oportunidades para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con Dios. Elías mostró una humildad extraordinaria al aceptar el papel que Dios le asignó, incluso cuando implicaba riesgos personales y desafíos emocionales. Nunca buscó exaltarse ni se atribuyó el mérito de los milagros que Dios realizó a través de él. En todo momento, reconoció que era solo un instrumento en las manos del Señor. Su obediencia, incluso en medio de la adversidad, demuestra que la verdadera fe no consiste en evitar las dificultades, sino en seguir a Dios a pesar de ellas. Elías entendió que su fuerza no provenía de su capacidad personal, sino de su dependencia absoluta de Dios. La confrontación entre Elías y Jezabel representa una de las luchas más significativas de la narrativa bíblica, no solo por su intensidad, sino también por el simbolismo espiritual que encierra. Jezabel, como personificación de la idolatría y la corrupción, encarnaba todo lo que Elías, como profeta de Dios, estaba llamado a confrontar. Esta controversia no fue simplemente un enfrentamiento personal, sino una batalla espiritual entre la verdad de Yahvé y la rebelión que Jezabel fomentaba en Israel. Jezabel, la reina consorte de Israel y esposa del rey Acab, no era simplemente una figura secundaria en el gobierno, era una fuerza activa y dominante en el reino. Proveniente de Sidón, una región fenicia donde el culto a Baal era la religión predominante, Jezabel utilizó su posición para institucionalizar la adoración a este dios en Israel. En Primera de Reyes capítulo 16, versículo 31, se describe cómo Acab permitió que Jezabel liderara la introducción de prácticas paganas que desafiaban directamente las leyes mosaicas. Uno de los aspectos más notorios de la influencia de Jezabel fue su persecución activa contra los profetas de Yahvé. En Primera de Reyes capítulo 18, versículo 4, se menciona que Jezabel ordenó la matanza de los profetas del Señor, obligando a muchos de ellos a esconderse para sobrevivir. Su objetivo no era solo promover el culto a Baal, sino erradicar completamente la adoración al Dios de Israel. Esta estrategia no solo buscaba consolidar el poder político y religioso de Jezabel, sino también destruir la identidad espiritual de Israel como pueblo elegido por Dios. La amenaza de Jezabel contra Elías se intensificó después de su confrontación en el Monte Carmelo. Aunque Elías demostró públicamente la supremacía de Yahvé al llamar fuego del cielo, Primera de Reyes capítulo 18, versículos del 20 al 39, Jezabel no se dejó intimidar. En lugar de reconocer la derrota de Baal, envió un mensaje a Elías jurando que lo mataría. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 2, Jezabel declara: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la de uno de ellos».
Esta amenaza subraya el carácter implacable de Jezabel y su resistencia a aceptar la verdad divina. A pesar del peligro que representaba Jezabel, Elías no dejó de cumplir con su llamado como profeta. Su valentía para confrontar a Acab y a la reina en múltiples ocasiones muestra un compromiso inquebrantable con su misión. Incluso antes del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías desafió a Acab con mensajes directos de juicio divino. En Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1, Elías anuncia una sequía como castigo por la idolatría de Israel, un acto que directamente cuestionaba la autoridad de Baal, considerado el dios de la lluvia y la fertilidad. Sin embargo, la resistencia de Elías no estuvo exenta de momentos de debilidad. Después de la amenaza de Jezabel, el profeta huyó al desierto, abrumado por el miedo y el agotamiento. Este episodio en Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 3 al 5, revela la tensión constante entre la valentía y la vulnerabilidad de Elías. Aunque experimentó un profundo desaliento, su huida no fue una renuncia a su llamado, sino una pausa en la que buscó refugio en Dios. Dios, en su misericordia, fortaleció a Elías durante este tiempo de crisis, no solo proveyendo alimento físico, sino también renovando su propósito. Este acto de cuidado divino muestra que incluso los siervos más valientes necesitan momentos de restauración y que Dios es fiel para sostenerlos en sus debilidades. Elías es un ejemplo poderoso de cómo la fe en Dios puede sostener a alguien en medio de la adversidad más intensa. La persecución de Jezabel no solo era una amenaza personal para Elías, sino también un ataque al propósito más amplio de su ministerio, llamar a Israel al arrepentimiento y a la fidelidad a Yahvé. La fe de Elías se refleja en su capacidad para mantenerse firme frente a un sistema político y religioso que buscaba silenciarlo. Aunque experimentó momentos de miedo y aislamiento, su confianza en el poder y la justicia de Dios lo motivaron a continuar proclamando la verdad. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 18, Dios le recuerda a Elías que no está solo, pues aún quedan 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal ni lo han besado. Esta revelación no solo reafirmó la misión de Elías, sino que también destacó que la obra de Dios no depende de un solo individuo, sino de un remanente fiel. La fe de Elías también se manifestó en su disposición para obedecer a Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Cada confrontación con Acab y Jezabel fue una declaración de que la verdad divina no puede ser suprimida, sin importar cuán poderosa sea la oposición. A través de su ejemplo, Elías nos enseña que la fe no es la ausencia de temor, sino la capacidad de actuar con valentía a pesar de él. La lucha de Elías contra Jezabel trascendió su propia vida, dejando un impacto duradero en la historia espiritual de Israel. Jezabel se convirtió en un símbolo de la rebelión contra Dios, mientras que Elías sigue siendo recordado como el profeta que no vaciló en defender la verdad divina. Su enfrentamiento es un recordatorio de que las fuerzas del mal pueden parecer dominantes, pero nunca pueden prevalecer contra el poder de Dios. Además, la controversia entre Elías y Jezabel nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias luchas espirituales. En un mundo donde la verdad de Dios a menudo es rechazada o ignorada, el ejemplo de Elías nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios siempre estará con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Uno de los momentos más reveladores en la vida de Elías ocurre durante su encuentro con Dios en el monte Horeb. Este episodio no solo marca un punto de inflexión en su ministerio,
sino que también ofrece una visión profunda sobre la naturaleza de Dios, su relación con sus siervos y cómo Él actúa en medio de la adversidad. La conversación entre Elías y Dios en Horeb es rica en significado espiritual, mostrando tanto la vulnerabilidad del profeta como la gracia restauradora del Señor. Después de la intensa confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo y la posterior amenaza de Jezabel, Elías huyó al desierto. Este viaje no fue solo una huida física, sino también una expresión de su agotamiento emocional y espiritual. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4, Elías, lleno de desánimo, clamó: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Este grito refleja el profundo cansancio de un hombre que había dado todo por cumplir el propósito de Dios, pero que ahora se sentía solo y derrotado. Dios no ignoró el sufrimiento de Elías. En lugar de reprenderlo, le permitió descansar y envió un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. Este cuidado físico preparó a Elías para el encuentro más trascendental de su vida. Con la fuerza de ese alimento, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, un lugar cargado de significado espiritual donde Moisés había recibido la ley de Dios. Al llegar a Horeb, Elías se refugió en una cueva. Allí, Dios le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9. Esta pregunta no era simplemente una indagación sobre su ubicación, sino una invitación a reflexionar sobre su estado emocional y espiritual. Elías respondió expresando su frustración: «He tenido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas con la espada. Y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10. Estas palabras reflejan su sentimiento de aislamiento y su percepción de fracaso en su misión. En respuesta, Dios le pidió que saliera de la cueva, preparándolo para una revelación extraordinaria. Primero, Elías experimentó un viento poderoso que desgarraba los montes, seguido de un terremoto y luego un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en ninguno de estos fenómenos. Finalmente, Elías escuchó un silencio apacible o un susurro suave. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 12. En ese momento, Elías cubrió su rostro con su manto, reconociendo que estaba en la presencia de Dios. Este encuentro mostró a Elías que Dios no siempre obra a través de eventos espectaculares o manifestaciones dramáticas. En cambio, a menudo se revela en la quietud y la intimidad, enseñándonos que su poder no está limitado por nuestras expectativas humanas. La conversación en el monte Horeb no solo fue una revelación sobre la naturaleza de Dios, sino también un acto de restauración para Elías. Después de experimentar el susurro de Dios, Elías volvió a expresar su frustración y sensación de soledad. En lugar de reprenderlo, Dios respondió dándole una nueva misión. En Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 15 al 17, Dios le ordenó ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Estas instrucciones no solo reafirmaron el papel de Elías como profeta, sino que también le recordaron que su trabajo no era en vano. La misión de Elías iba más allá de su vida personal, era parte de un plan divino más amplio que incluía la renovación espiritual y política de Israel. Dios también aseguró a Elías que no estaba solo. Aunque el profeta se sentía aislado,
Dios le reveló que aún quedaban 7,000 personas en Israel que no se habían inclinado ante Baal ni lo habían adorado. Esta revelación no solo alivió su sensación de aislamiento, sino que también reafirmó que el propósito de Dios estaba avanzando, incluso cuando no era evidente para los ojos humanos. El susurro suave que Elías escuchó en Horeb tiene un profundo significado espiritual. A menudo, los seres humanos esperan que Dios se manifieste de maneras grandiosas y espectaculares, pero este episodio nos enseña que su voz también puede ser escuchada en la calma. El susurro de Dios representa su cercanía, su compasión y su disposición a interactuar con nosotros de manera personal. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. I'm RJ Decker, private investigator, uncovering the Sunshine State's darkest secrets. Tuesdays, it's the premiere of ABC's hottest new crime show. RJ freaking Decker, as I live and breathe. He's a private eye. It's not a standard murder, it's something bigger. And a public mass. Trying to get sent back to prison today? You go to prison one time and suddenly it's all the jokes. RJ Decker, series premiere, Tuesdays on ABC and stream on Hulu. Para Elías, este momento fue un recordatorio de que la obra de Dios no depende de manifestaciones poderosas o actos visibles de grandeza. En cambio, Dios trabaja en los corazones de las personas, en la quietud y en los procesos que a menudo pasan desapercibidos. Este mensaje sigue siendo relevante para los creyentes hoy, recordándonos que no debemos buscar a Dios solo en los eventos dramáticos, sino también en los momentos de quietud y reflexión. El llamado de Eliseo y su unción como sucesor de Elías es uno de los eventos más significativos en la narrativa del profeta. Este momento marca una transición crucial en la historia profética de Israel, ya que asegura la continuidad del ministerio profético y destaca la importancia del discipulado y la transmisión de la misión divina. El proceso de unción de Eliseo no solo revela el carácter obediente de Elías, sino también la disposición de Eliseo para seguir el llamado de Dios. Elías recibió la instrucción directa de Dios de ungir a Eliseo como su sucesor en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 16, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás como profeta en tu lugar. Esta orden fue dada después del encuentro de Elías con Dios en el monte Horeb, lo que subraya que la unción de Eliseo no fue una decisión personal de Elías, sino un mandato divino diseñado para garantizar que el ministerio profético continuara después de él. El encuentro entre Elías y Eliseo ocurre en Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 19 al 21. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes, lo que indica que provenía de una familia acomodada. Elías, siguiendo la instrucción de Dios, se acercó a Eliseo y lanzó su manto sobre él. Este gesto simbólico representaba la transferencia de autoridad y responsabilidad profética. El manto, en la cultura de Israel, era un signo de identidad y propósito, y al cubrir a Eliseo, Elías estaba señalando que Dios lo estaba llamando para una tarea sagrada. Eliseo respondió al llamado con una decisión radical. Dejó inmediatamente su trabajo, despidió a sus padres y sacrificó una de las yuntas de bueyes como una ofrenda. Luego utilizó el arado como leña para cocinar la carne y la repartió entre los trabajadores antes de seguir a Elías. Este acto no fue solo un gesto simbólico de rendición total,
sino también una declaración de que Eliseo estaba dejando atrás su antigua vida para dedicarse por completo al llamado de Dios. La relación entre Elías y Eliseo fue mucho más que una simple transferencia de autoridad, fue un modelo de discipulado. Durante el tiempo que pasaron juntos, Eliseo aprendió directamente de Elías, observando cómo vivía su fe, cómo enfrentaba los desafíos y cómo obedecía la voluntad de Dios en todo momento. Este periodo de aprendizaje no solo preparó a Eliseo para asumir el rol de profeta, sino que también aseguró que el legado de Elías continuara a través de un sucesor bien preparado. En Segunda de Reyes capítulo 2, versículos del 1 al 12, se describe el momento culminante de esta relación. Elías estaba a punto de ser llevado al cielo en un carro de fuego, y Eliseo lo acompañaba en su último viaje. Durante este tiempo, Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de que él partiera. Eliseo respondió con una petición audaz: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9. Esta solicitud no era un deseo de poder, sino un reconocimiento de la magnitud de la tarea que estaba por asumir y la necesidad de la gracia divina para cumplirla. La petición de Eliseo fue concedida, y su vida posterior demostró que realmente había recibido una medida extraordinaria del espíritu profético de Elías. Este episodio subraya la importancia del discipulado espiritual y de preparar a la próxima generación para continuar la obra de Dios. La unción de Eliseo como sucesor de Elías no solo marcó la continuación del ministerio profético, sino que también representó un momento clave en la historia de Israel. A través de esta sucesión, Dios aseguró que su voz continuaría siendo escuchada en una época de crisis espiritual. Eliseo no solo heredó el manto físico de Elías, sino también su autoridad espiritual y su misión de confrontar la idolatría y guiar al pueblo de Israel de vuelta a Yahvé. La transición entre Elías y Eliseo también destaca la importancia de reconocer el tiempo de liderazgo y el papel de cada individuo en el plan divino. Elías cumplió fielmente su llamado, y al ungir a Eliseo, demostró humildad y obediencia al plan de Dios. Este acto de transferencia de autoridad es un recordatorio de que la obra de Dios no depende de una sola persona, sino que está diseñada para ser continuada a través de generaciones. El impacto de Eliseo como profeta fue significativo. Realizó más milagros registrados que cualquier otro profeta en la Biblia, incluyendo la multiplicación del aceite de una viuda, la purificación de aguas contaminadas y la resurrección de un niño muerto. Segunda de Reyes capítulo 4, versículos del 1 al 37. Estas obras confirmaron que el Espíritu de Dios seguía actuando poderosamente a través de Eliseo, asegurando que el legado de Elías permaneciera vivo. El ascenso de Elías al cielo es uno de los eventos más extraordinarios registrados en las Escrituras. Este momento marca no solo el final de su ministerio terrenal, sino también la confirmación de su estrecha relación con Dios. Su partida en un carro de fuego simboliza el reconocimiento divino a su fidelidad, destacándolo como uno de los pocos personajes en la Biblia que no experimentaron la muerte física. Este evento no solo es significativo para la historia de Elías, sino que también tiene implicaciones espirituales profundas que trascienden generaciones. El episodio del ascenso de Elías se narra en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos del 1 al 12. Desde el principio, el texto deja claro que tanto Elías como Eliseo sabían que el tiempo de la partida del profeta estaba cerca. Esto añade un aire solemne y anticipatorio al relato, subrayando la importancia del momento. Mientras viajaban juntos desde Gilgal,
Elías intentó varias veces que Eliseo se quedara atrás, pero Eliseo insistió en acompañarlo, diciendo: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 2. Esta persistencia muestra la profunda devoción de Eliseo hacia su maestro y su deseo de no perderse este momento trascendental. Cuando finalmente llegaron al río Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se dividieron, permitiéndoles cruzar en seco. Este acto recuerda el milagro del Mar Rojo y simboliza la autoridad divina que Elías había ejercido durante su ministerio. Una vez cruzado el Jordán, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de su partida. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, una petición que reflejaba su reconocimiento de la magnitud de la tarea que le esperaba como sucesor. Mientras caminaban y conversaban, un carro de fuego con caballos de fuego apareció y los separó, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Este evento es único en las Escrituras, destacando la relación especial entre Elías y Dios. Su ascenso no fue solo un final glorioso para su vida terrenal, sino también una afirmación del poder y la presencia de Dios en su ministerio. El ascenso de Elías al cielo tiene un significado profundo en varios niveles. En primer lugar, simboliza la aprobación divina de su vida y ministerio. A lo largo de su tiempo como profeta, Elías enfrentó persecución, soledad y desafíos abrumadores, pero permaneció fiel a su llamado. Su partida en un carro de fuego es un reconocimiento visible de que su labor había sido cumplida y que Dios estaba complacido con él. En segundo lugar, este evento sirve como un recordatorio del poder de Dios para trascender las limitaciones humanas. La ascensión de Elías es una prefiguración de la ascensión de Cristo, quien también fue llevado al cielo como un signo de victoria y gloria. En el caso de Elías, su ascenso señala que la vida terrenal no es el final para aquellos que están en una relación estrecha con Dios. Además, la ascensión de Elías reafirma la continuidad del plan divino. Aunque Elías fue llevado al cielo, su ministerio no terminó, fue transmitido a Eliseo, asegurando que la obra de Dios continuara a través de su sucesor. Esto subraya que la misión de Dios no depende de un solo individuo, sino que es parte de un propósito mayor que trasciende a las generaciones. La reacción de Eliseo ante la partida de Elías es profundamente emocional y significativa. Cuando vio a su maestro ascender al cielo, exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 12. Estas palabras no solo reflejan la cercanía entre Elías y Eliseo, sino también el reconocimiento de Eliseo de que Elías había sido una fuerza espiritual clave en la protección y dirección de Israel. Después de la partida de Elías, Eliseo tomó su manto, que había caído al suelo, como un símbolo de la transferencia de autoridad. Este manto no solo representaba el ministerio profético, sino también la confirmación de que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre Eliseo. Al regresar al río Jordán, Eliseo golpeó las aguas con el manto de Elías, diciendo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 14. Cuando las aguas se dividieron nuevamente, quedó claro que Eliseo había recibido la autoridad divina y que la obra de Dios continuaría a través de él. Elías no solo dejó un impacto en su generación, sino que su influencia perdura a lo largo de toda la narrativa bíblica. Su ascensión al cielo lo convirtió en una figura de gran relevancia en la tradición judía y cristiana. En Malaquías capítulo 4,
versículo 5, se profetiza que Elías regresará antes del día grande y terrible del Señor para preparar el camino. Esta profecía subraya la importancia escatológica de Elías y su conexión con los eventos futuros. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. En el Nuevo Testamento, Elías aparece junto a Moisés en el evento de la transfiguración de Jesús, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 3. Esta aparición no solo confirma su lugar en el plan redentor de Dios, sino que también lo asocia con la revelación de Cristo como el cumplimiento de la ley y los profetas. Además, su ascensión es una anticipación de la resurrección y la vida eterna prometidas a todos los creyentes. El profeta Elías no solo dejó una marca indeleble en la historia de Israel, sino que también se convirtió en una figura central en las profecías relacionadas con el futuro del pueblo de Dios. En particular, el anuncio de su regreso antes del día del Señor ha sido objeto de interpretaciones y debates a lo largo de la historia. Esta unidad explora el misterio de esta profecía, su significado en el contexto bíblico y las implicaciones que tiene para la escatología cristiana. La idea del regreso de Elías se menciona explícitamente en Malaquías capítulo 4, versículo 5, donde Dios declara: «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor». Este anuncio tiene un tono solemne y anticipatorio, sugiriendo que el regreso de Elías será un evento crucial en la preparación para el juicio final y la restauración espiritual de Israel. En el contexto de Malaquías, esta profecía tiene un doble propósito. Por un lado, es un mensaje de esperanza para el pueblo, ya que promete la intervención de un profeta poderoso que guiará a Israel de vuelta a la fidelidad a Dios. Por otro lado, es una advertencia sobre la inminencia del juicio divino, enfatizando que el tiempo para arrepentirse y reconciliarse con Dios es limitado. La naturaleza de esta profecía ha llevado a interpretaciones variadas. Algunos la entienden como una referencia literal al regreso físico de Elías, mientras que otros ven en ella un simbolismo más amplio, que podría incluir la aparición de un profeta con el mismo espíritu y poder que caracterizaron a Elías. En el Nuevo Testamento, Jesús hace referencia al regreso de Elías en varios pasajes, conectando la profecía de Malaquías con la figura de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 17, versículos del 10 al 13, después de la transfiguración, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús respondió: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como precursor del ministerio de Jesús, cumplió un papel que reflejaba el espíritu y la misión de Elías. En Lucas capítulo 1, versículo 17, el ángel Gabriel le dice a Zacarías que Juan vendría con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al pueblo para el Señor. Aunque Juan negó ser literalmente Elías, Juan capítulo 1, versículo 21, su ministerio cumplió la función profética de llamar al arrepentimiento y restaurar la relación del pueblo con Dios. Sin embargo, algunos teólogos argumentan que esta interpretación no agota completamente la profecía de Malaquías. Señalan que,
aunque Juan el Bautista desempeñó un rol crucial, la profecía también puede tener un cumplimiento futuro en los tiempos finales, lo que añade una dimensión escatológica al misterio. En el contexto de la escatología cristiana, muchos creen que Elías desempeñará un papel en los eventos finales del mundo. Esta idea se basa en parte en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 12, donde se describe a dos testigos que profetizan durante 1260 días. Estos testigos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva durante el tiempo de su ministerio, una clara alusión a los milagros realizados por Elías. Algunos interpretan que uno de estos dos testigos será Elías, mientras que otros sugieren que los dos testigos representan a Moisés y Elías, ya que ambos tuvieron encuentros significativos con Dios en montañas y desempeñaron roles fundamentales en la historia de Israel. Esta conexión se ve reforzada por la aparición conjunta de Moisés y Elías durante la transfiguración de Jesús, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 3. Además, la tradición judía y cristiana a menudo vincula a Elías con la restauración final de Israel y la preparación para la venida del Mesías. En las tradiciones judías, Elías es visto como un mensajero que resolverá disputas, restaurará la justicia y reconciliará al pueblo antes del juicio divino. El profeta Elías no es solo una figura histórica, sino un testimonio vivo de lo que significa caminar en obediencia, fe y valentía frente a la adversidad. Su vida nos muestra que el llamado de Dios a menudo requiere enfrentarnos a desafíos inmensos, pero también nos asegura que su gracia y poder son suficientes para sostenernos. Desde su enfrentamiento con los profetas de Baal en el monte Carmelo hasta su encuentro íntimo con Dios en el monte Horeb, Elías encarnó la lucha por la verdad divina en un mundo lleno de corrupción y apostasía. Sin embargo, su historia no termina con su ascensión en un carro de fuego. Las profecías sobre su regreso nos recuerdan que el plan de Dios trasciende el tiempo y que la misión de Elías sigue resonando en la preparación del pueblo para el cumplimiento de su propósito final. La conexión de Elías con las promesas escatológicas subraya que su legado no solo pertenece al pasado, sino también al futuro. Hoy, las lecciones de su vida son un llamado para nosotros. Nos desafían a permanecer fieles, incluso cuando parece que estamos solos, a confiar en el poder de Dios cuando nuestras fuerzas fallan y a escuchar su voz en el susurro apacible de la quietud. Nos recuerdan que, al igual que Elías, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para transformar nuestro entorno y preparar el camino para su obra. Los secretos de Elías no son solo historias antiguas, son verdades eternas que nos inspiran a vivir con propósito, audacia y fe inquebrantable. Su ejemplo nos invita a preguntarnos, ¿estamos listos para responder al llamado de Dios, como Él lo hizo, y dejar un legado que impacte generaciones? El espíritu de Elías sigue vivo, y sus enseñanzas nos retan a ser parte de la historia redentora de Dios. ¿Responderás a ese desafío?